Bienvenidos a Escuela Sabática Fácil desde Nicaragua con Néstor Salguera y César Vargas. El libro de Marcos. Lección número 7 para el sábado 17 de agosto de 2024. Instruyendo a los discípulos, parte 1. Bienvenidos, queridos hermanos y queridos amigos, a Escuela Sabática Fácil. Es un gusto, es un honor estar aquí, un privilegio estar con ustedes otra vez compartiendo la palabra de nuestro Dios. Aquí su servidor Néstor Salguera. César Vargas, como siempre. Amén. Damos gracias a Dios por la nueva oportunidad que nos da de poder comentar esta lección de Escuela Sabática, que esperemos que sea de bendición para todos. Así es. Y como siempre, ¿verdad? Siempre iniciamos con algunos saluditos, ¿verdad, César? Queremos saludar ahora al pastor Andrés Aburto, que estuvo en campaña, César, y para honra y la gloria de Dios, César, 12 almas se entregaron para Cristo, ¿verdad? Amén. Eso es un gran gozo, ¿verdad? Felicidades a esos nuevos miembros y también al pastor, porque el Señor sabemos que lo usó de una manera muy poderosa. Pastor Andrés, Dios te bendiga, bendiga tu ministerio y saludo a todos esos hermanos de la iglesia de Matiguás. ¿Te acuerdas conmigo, Matiguás? Sí, hace 2 años ya, ¿verdad? Ya 2 años. Estuvimos por allá. Saludos, hermanos, que Dios les bendiga y les guarde. Y tal vez otro día podemos llegar por allá, ¿verdad? Si me invitan. Sí, ahí vamos, hacemos esa gira. También queremos saludar a Edwin Martínez. Edwin Martínez es miembro de la iglesia La Florida. También él está ahí, ¿verdad? Pendiente de la programación. Saludamos a Eduardo Arauz, también César, Eduardo Arauz, sí, de la radio. Sí, siempre. También él está ahí dándome algunos consejos para poder modernizarme en esto, ¿verdad? Él tiene bastante conocimiento en eso. Así es, o cualquier hermano que nos pueda estar escuchando y nos pueda dar el consejo, ¿verdad? Para mejorar nosotros acá, pues sería muy bueno. Así es. Y saludos especiales también para Joyce Bejar allá en la iglesia de Arizona. Joyce, Dios te bendiga, oíste, siempre presente en nuestros corazones, en nuestras oraciones. Gracias por apoyarnos con la intro, ¿verdad? De estas lecciones de Escuela Sabática Fácil. Como decía una señora, no te hemos olvidado, te andamos aquí en la mente, aunque no le digamos. Así es. Bueno, vamos a orar entonces para que pasemos a la lección número 7, ya César, ¿verdad? Vamos a orar. Querido Dios y Padre amado, Señor, muchas gracias te damos porque tú eres, oh Dios, soberano, omnipotente, Dios fuerte, Señor. Gracias por darnos la vida y por darnos la oportunidad también, Señor, de poder conocerte más acerca o a través de tu palabra. Pedimos, oh Dios, que nos bendigas y que nos bautices con el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Pedimos, oh Dios, que esta lección sea de mucho provecho, Señor, que podamos aplicar en nuestra vida. Y te pedimos también, oh Dios, que bendiga a nuestros amigos que nos ven a través de la programación, a través de la plataforma de YouTube, Señor. Bendice y suple cada necesidad nuestra, oh Dios. Nos depositamos en tus manos por los méritos de Jesús. Amén. Amén y amén. César, lección 7 para el 17 de agosto del año 2024. ¿Tiene como título? Instruyendo a los discípulos, parte 1. Parte 1, entonces hay parte 2 para el 24. El sábado 24 es la segunda parte, ¿verdad? Así es. César, me gustaría leer la cita bíblica. Dice Marcos, acordémonos que siempre estamos en el libro de Marcos. Por cierto, la lección es el tercer trimestre del libro de Marcos, que es lo que estamos estudiando, y dice el texto, César, lo encontramos en Marcos 8:34. Luego Jesús llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Qué interesante llamado el que da Jesús. César, y yo quiero comentar este versículo porque este versículo debería de ser el versículo principal para todo aquel, César, que quiere seguir a Jesús. 3 pasos. La clave del ministerio. Es la clave, correcto, del discipulado. Ajá, sí. Imagínate que dice, niéguese a sí mismo. ¿Y qué es negarse a sí mismo? Bueno, yo escribí que es renunciar a sí mismo, es decir, es someterse a tu voluntad, a la voluntad de Cristo, para vivir de hoy en adelante para Cristo y no para mí mismo.
Y donde dice tome su cruz, César, también tome su cruz, es decir, que asumamos la responsabilidad como discípulo, aunque el llamado parezca de manera, no es para mí, pero si tú estás aceptando eso, tenés que aceptar esa responsabilidad y tenés que tomarla, ¿verdad? Y por último, dice, sígame. Y entonces aquí hay algo importante, porque el que quiera ser discípulo de Jesús primero debe negarse a sí mismo, y eso es, ¿verdad? Dejar sus propios deseos, sus propios planes, y después llevar la cruz. Y llevar la cruz, César, es hacer todo lo que te pida Cristo, ¿verdad? Tienes que hacerlo. Cristo te dice, tienes que hacerlo. Y por último, seguir las pisadas de Jesús. Y me gusta lo que dice 1 Pedro 2:21. Pues para esto fuiste llamado, porque Cristo también padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Ese es seguir a Cristo. Terminamos la lección ahí. Sí. Tremendo. Aquí dice la introducción del día sábado. Llegamos a la primera mitad de Marcos, que es la que estudiamos hasta la lección 6, ¿verdad? Amén. Dirige la atención para mostrar al público quién es Jesús. Ahora, sus poderosos milagros que ya estudiamos, las enseñanzas que nos vimos a través de las diferentes lecciones. Y bueno, todo apunta a que Él es el Mesías. Ahora, a partir de este capítulo, de la mitad del capítulo 8 en adelante, ¿verdad? Jesús preguntará a sus discípulos quién creen ellos que es. Jesús comenzará a explicar a dónde los conducirán sus pasos como Mesías, y como todos sabemos, pues a la cruz. En la última parte de Marcos 8 y hasta el final de Marcos 10, Jesús se enfoca en instruir a sus discípulos acerca de su derrotero. Él hará predicciones acerca de la cruz y también hará una instrucción especial acerca del discipulado. Jesús, a esta última parte de Marcos, lo que hace es instruir a los discípulos, prepararlos para que continúen el ministerio, sí, ¿verdad? Para enseñarles también que lo que ellos mismos iban a padecer, ¿verdad?, en este discipulado. Así es. Y aquí dice, en la parte de aquí dice, esta sección del segundo evangelio se destaca por la curación, bueno, de dos hombres ciegos, uno en la mitad de Marcos 8 y el otro al final de Marcos 10. Estos dos milagros funcionan como paréntesis al comienzo y al final del contenido que se encuentra entre ellos, e ilustran dramáticamente que el discipulado incluye la percepción espiritual acerca de quién es Jesús y a dónde está yendo. Así como sus enseñanzas desafiaron a sus discípulos hace más de 2000 años, siguen confrontando hoy a sus discípulos modernos con el elevado costo y la recompensa de seguirlo. Así es. Así que con esta introducción, César, pasaremos al día domingo 11 de agosto. Sí. Dice el título, Viendo claramente. Marcos 8, capítulo 8, del versículo 22 al 30. Al 30. Se relata esta historia. Bueno, no la vamos a leer porque ya lo han leído ustedes en su casa, ¿verdad? Lo están leyendo. Pero César, como ya lo leímos, aquí aparece un hombre ciego, César, que llega donde Jesús, ¿verdad? Pero pasa algo que creo que es el centro. Jesús dice que toma saliva y se la pone en los ojos, pero ahora Jesús hace una pregunta. O sea, Jesús nunca pregunta cuando hace un milagro, pero le pregunta, ¿ves? Como que Jesús estaba inseguro. Ajá, como estaba inseguro. ¿Y qué le dijo el hombre? Veo a los hombres como árboles que se mueven, dice, ¿verdad? Pero César, me llama la atención porque esta es la única ocasión donde Jesús pregunta algo cuando hace un milagro, pero no se debió, en este caso, por el propósito, es decir, cuando Jesús hace, porque lo hizo doble, por decir así, ¿verdad? Primero hizo un intento y después sí, sino que era como que para que este hombre pudiera rebustecer en su fe imperfecta. Ajá. Parece como que este hombre no estaba tan claro, ¿verdad? De que podía hacerlo bueno, o sea, de que Jesús tenía ese poder. Leamos el comentario, César. Sí. Dice el comentario de la primera parte. Los evangelios reportan el caso de varias personas ciegas curadas por Jesús. Amén. Ya los pasajes de Marcos 8, Marcos 10, 46 al 52. Y también Juan 9 narra la historia de un hombre que nació ciego.
Pero esta historia de Marcos 8 es singular, ya que solo aparece allí. Y es el único milagro en que Jesús requiere 2 acciones para producir la salud perfecta. ¿Por qué 2 toques? Dice el comentario. Número 1, eso no implica una falta de poder de parte de Jesús. Y número 2, se trata probablemente de una parábola actuada. Es decir, una acción destinada a ilustrar el hecho de que la percepción espiritual a veces requiere cierto tiempo para desarrollarse. ¿Sí? Y eso lo vemos nosotros en la vida, ¿no? Sí, me llama la atención porque Jesús siempre cuando hace algo, César, lo hace de una vez, ¿verdad? De una vez. Pero yo creo, familia, que a veces Dios, hablando, ¿verdad? En este tiempo, Dios quiere más que todo, antes de sanarnos a nosotros, lo que a Él le interesa, César, es que tu fe sea, como dicen, inquebrantable, que tu fe sea lo principal que podamos ser, que Él pueda restaurar en nosotros. Porque acuérdate de cuando los discípulos, César, y lo vamos a ver más adelante, Jesús sube a la transfiguración y cuando baja un hombre dijo, y lo vamos a, me estoy adelantando, pero solo este pedacito. Este hombre llegó y le dijo que había un hombre, su hijo estaba como endemoniado y que sus discípulos no pudieron hacer nada. Pero no se trataba de qué, no se trataba de los discípulos, sino que era del hombre, porque dice, ayúdame en mi incredulidad. O sea, pero no me quiero adelantar. Entonces esto pasa, César, porque este hombre no estaba con su fe, digamos, total en Jesús. Bueno, la verdad es que es algo difícil de creer, como dice aquel programa. Pero es que, hermano, bueno, no es fácil, ¿no? Imagino que le había escuchado hablar de Jesús y la fe viene por el oír, la fe viene con el relacionamiento con Jesús. Tu fe crece y se perfecciona de esa manera y posiblemente él necesitaba esto. Por eso dice el comentario bíblico que Jesús hizo esto para fortalecer al hombre. Él lo hubiera hecho de una sola vez. Correcto. Muchas veces Jesús ni siquiera los tocó, solo le dijo, ve y muéstrate o recibe lo que pediste. Así es. Pero también, como dice acá el comentario, nos quiere decir a nosotros que esta ¿cómo le llama el comentario acá? La percepción espiritual a veces requiere cierto tiempo para desarrollarse. No todos tenemos esa facilidad, ¿verdad? Acuérdate que estaba instruyendo a los discípulos. Así es. Quería que ellos aprendieran a ver más allá de lo que tenían enfrente, porque ellos todo lo materializaban y lo... Ahora, algo importante, César, que me llama la atención, que acabas de mencionar, es que era que Jesús les está dando una lección importante a los discípulos de cómo ellos podían acercarse a una persona de manera que ellos pudiesen también tener esa empatía, porque Jesús a nadie rechazó, sea como sea leproso, sea ciego, sea cojo, como sea, Jesús siempre los trató como a todos por igual, ¿verdad? Y entonces era una lección muy importante para los discípulos. Ahora, me llama la atención que este hombre, al segundo toque, pudo, ¿qué cosa? Pudo ver con claridad, ¿verdad? Y mira lo que dice aquí en la parte del centro, donde la instrucción dada a los discípulos acerca de su futura muerte y resurrección tiene la curación de un hombre ciego al comienzo y al final. Ahora dice, la restauración de la visión llega a ser así una metáfora acerca del discipulado perspicaz, que es lo mismo que tú estabas comentando, sino que solamente no era una lección para este hombre ciego, sino para los discípulos, para que ellos pudiesen ver también que había una gran obra que hacer. Y dice abajo, César, los docentes aman las preguntas. Estas son a menudo la llave para abrir ¿qué cosa? O desbloquear el entendimiento de un estudiante. En este pasaje de Marcos 8 se encuentra el punto de inflexión del libro. 3 características confirman esta aseveración. Primero, Jesús interroga a sus discípulos, que lo vamos a leer, y esto me gustaría, César, que lo leyéramos, que aparece en Marcos 39. 29. Sí. Entonces les dijo, ¿y vosotros quién decís que sois? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Ahora, esa pregunta que hace Jesús, César, primero dice, ¿qué dice la gente que soy yo? Como estudiando. Sí, como diciendo, ustedes que han escuchado que hablan de mí.
Y entonces unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres uno de los profetas. Pero ahora Jesús no se va, familia, a la pregunta de lo que dice la gente. Ahora la pregunta es, ¿y ustedes qué dicen? ¿Quién soy yo? ¿Verdad? Es que lo que digan los demás es irrelevante en cuanto a mi relación con Dios. ¿Qué pienso yo de Dios? ¿Quién es Jesús para mí? Es lo importante. O sea, la gente puede pensar cualquier cosa de Dios, pero tu relación va a marcar una diferencia entre lo que ellos piensan y lo que tú piensas, porque tú tienes una experiencia vital. Pero es que en materia de salvación, lo que los demás digan no tiene relevancia. Porque es mi fe. Soy yo el que voy a estar delante del tribunal divino. Y yo soy el que debo de conocer a ese abogado y a ese juez en su momento. Entonces, lo más importante es quién es Jesús para mí. Si todos nos preguntáramos eso, ¿quién es Jesús para mí? Yo creo que viviríamos de manera diferente. Sí, porque cuando nosotros hacemos esa pregunta, ¿quién es Jesús para mí? También viene o se agrega la pregunta, ¿qué significa Jesús en mi vida? Claro. ¿Verdad? O sea, porque tiene que tener un significado en tu vida. Claro, si quién es Jesús para mí debe de verse reflejado en mí misma. Correcto. Entonces, ahora, Pedro contesta, tú eres el Cristo. Ahora, y en Mateo capítulo 16, si no mal me equivoco, César, Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le dice, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre, ¿verdad?, que está en el cielo. Ahora, nosotros podemos ver algo. Si nosotros estamos en convivencia con Jesús, nos relacionamos con Jesús, podemos decir realmente quién es Jesús para nosotros. Pero mientras tanto, no podemos. Y esto siempre yo lo he dicho, César. Cuando nosotros salimos a predicar, sea en dúos misioneros, o sea individualmente que tú vayas a predicar, si tú no te has relacionado con Cristo, la pregunta es, ¿cómo le vas a mostrar a Cristo? ¿De qué le vas a hablar? ¿O qué le puedes hablar de Cristo? ¿Verdad? Porque tiene que ser una relación que tú tengas activa y entonces tú puedes hablar de esa persona. Bueno, Jesús dice acá en el comentario que la única persona endemoniada que reconoce a Jesús como que no es endemoniada. Sí, que no es endemoniada. Es Pedro. Nada más. Pero también tenía Jesús un propósito, como sondear, ¿verdad?, lo que ellos percibían de él, y ahora les comienza a decir que va a morir y que va a ser. O sea, Jesús quiere como quitarle ese concepto que tenían de la nación, de que Jesús iba a llegar a ser un gobernante político y a destronar a Roma. Y entonces le dice Jesús acá que la verdadera misión del Mesías es venir a morir por los pecados de la persona. César, y es que me llama la atención porque en el tiempo de Jesús, dice aquí, ¿por qué pide Jesús a sus discípulos que no digan a nadie que Él es el Mesías? Dice, parece algo ilógico para el establecimiento del reino de Dios. Sin embargo, la palabra Mesías tenía en los días de Jesús una connotación de derrocamiento del gobierno romano. Jesús no había venido para hacer esa clase de Mesías. De allí su llamado al silencio acerca de su identidad. Es decir, que si la gente decía, tú eres el Mesías, entonces el gobierno romano, pues este va a ser que nos va a derrocar. Porque mucha gente iba a esperar que él se alzara como un líder. Como un líder revolucionario. Sí, en contra del gobierno. En contra. Entonces, evitaba las dos cosas, ¿no? Que el mismo gobierno buscara cómo hacerle daño, o que los mismos discípulos buscaran cómo también seguirlo como un líder, como decir, revolucionario. Ahora, para finalizar esta parte, César, Pedro viene y dice, después de escuchar que Jesús dice, voy a ir a la cruz, me van a hacerle esto, me van a hacer lo otro, y lo llama aparte. Y le dice, Señor, pero tú no mereces esto. ¿Cómo tú vas a ir? Hasta dijo, yo voy a dar mi vida, yo voy a estar aquí contigo. ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate. Sí, pero recuerda que el problema de los discípulos era eso, que no comprendieron totalmente la misión de Jesús. Porque Pedro, como decíamos la vez pasada, Pedro siempre andaba a su machetito allá a la par por cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, por eso le cortó la oreja a Malco. Así es. O sea, él estaba, por si acaso, ¿no? Él no había comprendido y Jesús mismo le dijo, Pedro, si yo quisiera esta cosa, la resuelvo ya. Así es. Dios me puede mandar, mi Padre me puede mandar una legión de ángeles y le terminamos. Así es. Entonces no se trata como decía Zacarías, no es con poder, no es con fuerza, es con el Santo Espíritu. O sea, de la manera que Dios lo ve es la mejor.
Así es. Así que familia, si nosotros estamos pensando ahora, o esta pregunta rebota en nuestra mente de saber quién es Jesús, esperemos que nosotros podamos decir que Jesús es nuestro Salvador, es nuestro Señor, y a Él le vamos a servir sin importarnos lo que piense la gente. Ahorita que dijiste eso, cuando uno conoce quién es Jesús, la vida debe ser cambiada o se dirige conforme a mi creencia. Pedro andaba siempre que Jesús iba a hacer la revolución y él andaba, como te decía, su arma ahí escondidita. Si él hubiera entendido la misión del Mesías, te aseguro que él nunca hubiera andado esa. Y se hubiera despojado de eso. Se hubiera despojado de eso y correcto. Hubiera, qué sé yo, se hubiera sometido más a la oración. Sí, porque como él andaba su cutacha ahí, como decimos nosotros, estaba como diciendo, yo no puedo solo con la fe, yo necesito andar armadito. Familia, pasamos al día lunes 12 de agosto, César, el costo del discipulado. Y yo quiero ponerlo, el costo de seguir a Jesús. Así es. ¿Verdad? No es fácil. César nos manda a leer Marcos 8, 31 al 38. Bueno, es lo que la introducción del día sábado que tuvimos, ¿no? Sí. Dice aquí, y comenzó a enseñarles, versículo 31, que le era necesario, ¿verdad?, al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro lo tomó aparte, que es lo que estábamos estudiando, y entonces comenzó a decirle, mira, tú no puedes hacer esto, y entonces el Señor le dice, quítate de aquí o apártate de mí, Satanás. Sí, el versículo 34 es la clave, que es la que teníamos ahorita. Llamando a la gente y a sus discípulos le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que la pierda por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque dice Jesús, de nada sirve que te ganes el mundo si de todas maneras te vas a perder. Qué interesante, César, este texto, porque dice Jesús claramente, niéguese a sí mismo. Y negarse a sí mismo es lo que nosotros hablábamos al comienzo. Es quitar todo lo que nosotros amamos, César, es quitar todo aquello que amamos, pero que a Dios no le agrada. ¿Entiendes? Negarse. Y qué lindo, ¿verdad? Llegar a decir como el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O sea, ahí que está diciendo Pablo, yo estoy negándome a mí mismo porque estoy siguiendo a Cristo, a hacer su voluntad. Como dice la introducción, César. Mira aquí algo interesante. Los discípulos habían llegado a un punto decisivo de su relación con Jesús. Ahora saben que Él es el Mesías. Ahora dice acá el segundo párrafo, ahora que realmente saben quién es Él les revela el objetivo de su misión, que le es necesario padecer muchas cosas, ser rechazado, morir y resucitar después de 3 días. Ahora, qué interesante, porque Jesús no le dijo antes esto. Yo creo que quizás no se lo dijo para no, como dicen, desanimarnos primeramente. Segundo, para no ahuyentarlos, porque van a pensar, y entonces, de primera me dice que voy a pasar por tantas cosas, mejor no. ¿Me entiendes? Y mientras te estás relacionando, mientras te va instruyendo, como dice el tema, entonces ahora ya tienes una decisión, pero escucha esto, César, la decisión ya no es fácil de tomarla, porque ahora ya conoces el ministerio. El asunto está que tú no puedes seguir a Jesús si no lo conoces quién es. Así es, por eso te digo, ahora que ya se han acercado, y aquí ya estamos hablando que Jesús ya va a la mitad de su ministerio. Sí. Por eso te digo, Él no le dice antes porque ellos no lo conocen. Y una vez que tú conoces a Jesús, no puedes ser el mismo. Ni puedes tomar la decisión, digamos, precisada, ¿verdad? O rápida, de decir, está bien, no te voy a seguir. Cuando sabes que lo conoces, que te ha dado evidencia de que Él es el Hijo de Dios y que te ha dado los recursos, y entonces cuando Él te dice, mira, vas a padecer tú también, lo conociste, vas a morir con Él, porque no es fácil. O sea, estás como dicen entre la espada y la pared, familia. Yo estoy seguro que todo aquel que se ha entregado a Cristo a estas alturas
prefiere seguir de tomado de la mano de Cristo y no se ha arrepentido de tomar esa decisión, César. Es lo que dice el último párrafo. Jesús no solo explica el costo del discipulado, sino que también su gran recompensa. Había un misionero llamado el misionero Jim Elliot. Él expresó en su diario personal del 28 de octubre de 1949, no es tonto quien da lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. Interesante esa declaración de este hombre. César, y me llama la atención porque los seguidores de Jesús están llamados a tener el mismo objetivo, a tomar su cruz y seguirlo. Es decir, tenés que ir a la crucifixión también. Tenés que crucificar el yo para poder entonces seguir a Cristo. Y no es fácil, familia, dejar tantas cosas en este mundo que a nosotros nos atraen, que todavía nosotros podemos apreciar. Pero el Señor dice, tienes que dejarlo, si no te vas a perder, ¿verdad? Fíjate que eso que estás hablando me recuerda a esto que Jesús le dice a Pedro, apártate de mí. Jesús amaba a Pedro. Pedro era uno de sus confidentes, por así decirlo, porque ellos tres son los que iban, y uno de ellos era Pedro. Y Jesús le dice, mira Pedro, si vas a estar con esas cosas, me estás estorbando, mejor quítate, chiquito. Así es. O sea, me llama a mí la atención a que si hay cosas, incluso personas cercanas a uno, que están en contra de mi relación con Jesús, yo debo de cortar eso si es necesario. Así es. Por el bienestar, el Señor le dice, apártate de mí, Pedro, que eres tropiezo. Y Pedro lo está haciendo como amigo de Jesús, ¿no? Así pero es. no lo está viendo desde el punto de vista cristiano. No lo está viendo en el punto espiritual, Al punto espiritual. sino que terrenalmente él está viendo la escena y dice, no, Señor. Y mira lo que dice el deseo de toda la gente, página 391, César. Las palabras de Pedro no eran de naturaleza que fuesen de ayuda y solaz para Jesús en la gran prueba que lo esperaba. No estaba en armonía con el misericordioso propósito de Dios hacia un mundo perdido, ni con la lección de abnegación que Jesús había venido a enseñar por medio de su propio ejemplo. ¿Está? Por algo, Isaías, el que dice que mis pensamientos no son... Isaías 29:11. Y es que, hermano, cuando Jesús hablaba una cosa, su mente estaba lejos. Así es. Cuando Jesús oró por Jerusalén, su mente estaba 35 años después. 30 y... Porque fue en el año 70. 30, Como, sí, correcto, 36 años, digamos. Por ahí. 36 años después, cuando Jesús estaba viendo la destrucción de Jerusalén en el 70. Entonces, a veces, humanamente era imposible que nosotros percibiéramos eso. Sin embargo, podemos confiar, ¿no?, en que si el Señor lo dice, si el Señor lo manda, es porque en su gran sabiduría, Él que ve el final desde el principio, nos quiere llevar por el mejor camino. Así es. Así que, familia, el costo de seguir a Jesús es alto, pero también, eso te iba a decir, pero lo que Él nos ofrece es glorioso, César. César, y el texto es claro. Dice, el que ama al mundo se va a perder con el mundo, pero el que me ama a mí y deja al mundo va a vivir para vida eterna. Y es lo que nosotros, solo me acuerdo, creo que el apóstol Pedro dice, si no me equivoco, 1 Pedro 2:9 o 2 de Pedro 2:9, dice, el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que, familia, sin miedo, sigamos sirviéndole a nuestro Señor Jesús, porque Él tiene grandes cosas para nosotros. Pasamos, César, al martes 13 de agosto, la montaña y la multitud. Y aquí llegamos donde yo había comentado acerca de la transfiguración. Vamos a leer este pasaje porque esto sí es de suma importancia que lo leamos, César. Capítulo 9, versículo 1 al 3. Dice así: también les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. No olvidemos ese texto porque ese es un texto clave, César. Dice, 6 días después de que Jesús les dijo esto, pasaron 6 días. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos.
No sé si ustedes lavan con Cédric o con Blancanieves, pero eso no lo dejaba tan blanco como lo está dejando ahora la gloria del Señor. Dice, y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo sino a Jesús solo. Y descendieron ellos al monte, les mandó a que nadie dijese lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas, y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron como está escrito. Refiriéndose a él mismo, ¿verdad? César, estos versículos que acabamos de leer, 13 versículos, nos muestran a nosotros, César, que la segunda venida de Jesús va a ser un evento real, va a ser un evento imparable, va a ser un evento que marcará, o mejor dicho, sellará, César, la historia de redención, porque Jesús, familia, vendrá, y nosotros en toda la vida encontramos que Él vendrá de una manera visible, audible, y con todos los ángeles. Pero hay algo importante que dice ahí, César. ¿Por qué Jesús les dijo a los discípulos que no iban a gustar, o sea, no iban a morir sin antes ver el reino de los cielos, dice? Sí. Bueno, cuando Jesús te habla ahí de Elías, está refiriéndose a Juan el Bautista. A Juan el Bautista, correcto. Que había pasado. Segundo lugar, la hermana White dice, en deseo de toda la gente, que esto que ellos vieron en el Monte de la Transfiguración fue como una miniatura de lo que sería la resurrección o el reino de Dios en sí. Porque Elías representaba a las personas que van a estar vivos al momento de la segunda venida de Jesús, que nunca van a morir. Y también Moisés representaba a los que habían muerto, pero que habían confiado en Jesús y ahora habían resucitado. Es decir, que ahí, César, se cumple 1 Tesalonicenses 4:16, los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿verdad? Con Moisés. Así es, entonces ellos, de esa manera se cumple lo que él le había prometido en el versículo 1, que ellos iban a ver el reino de Dios antes de morir, pero solo lo hicieron con 3 discípulos, Pedro, Santiago y Juan. Ahora, estos discípulos, no es que eran mejores, ¿verdad? No eran mejores. Ni tampoco eran exclusivos. Sí, no es que Dios tenía su grupito y el resto no. Estos 3 discípulos eran los que estaban más dispuestos, los que se acercaron más a Jesús, querían estar más de cerca con Él. Entonces Dios le dio ese privilegio. Demostrarles ese evento, como tú dices, en miniatura, donde Jesús está allí representando su segunda venida, porque dice que sus vestidos eran resplandecientes, blancos como la nieve, que es cuando Jesús aparece en las nubes de los cielos. Pero fíjate que cuando ellos descienden, Jesús le dice que no le cuenten a nadie. Sino hasta después de que Él resucite. ¿Por qué? Dice a otra gente que ellos no eran capaces todavía de entender este asunto. Si se lo hubiera contado, no lo hubiesen entendido. No lo hubieran entendido, no lo hubieran creído tal vez. Entonces el Señor le dice, díganselo después para que ellos puedan comprender el asunto. Ahora, y ni ellos mismos, César, porque dice la Escritura aquí que Pedro dice, Maestro, vamos a hacer unas enramadas. ¿Por qué dice? Porque no sabía lo que estaba diciendo, porque estaba como. Dice, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Imagínate cómo estaba Pedro, que estaba viendo ese gran evento, César. El comentario, César, dice, la predicción de Jesús en Marcos 9:1, de que algunos que estaban con él no gustarían la muerte antes de ver el reino de Dios venir en gloria, se cumplió pocos días después. Cuando llevó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan a un alto monte, ahí se transfigura ante ellos con la gloria del reino celestial. Elías y Moisés descienden entonces del ámbito celestial y conversan con Jesús. Ahora, yo quiero, familia, enmarcar, o mejor dicho, resaltar la conversación que tenía Elías
Moisés y Jesús. ¿Qué llegaron a hacer, César, ahí ese episodio? ¿Llegaron a qué? A animar a Jesús y decirle, mira, lo que viene no es fácil, pero nosotros estamos en garantía. Si tú fracasas, nos regresan a la tierra. No, ya no. ¿Sí? Era solo para animarlos y cada uno como representante, digamos, uno de los vivos y otro de los que habían resucitado. Así es. Ellos conversaron sobre la situación. Ahora, resulta que a la mañana siguiente, lastimosamente, valga aclarar que hay tantas cosas que comentar, pero el tiempo no nos da el tiempo, no nos da. Les animamos a que ustedes siempre estudien su cartilla, ¿verdad? Y lean los comentarios. Los pasajes también, los textos. Profecías, sí, todos los textos completos. Que aquí nosotros vamos dando solamente pinceladas. Así es. Entonces, pasa la noche, ellos descienden del monte y se encuentran con una escena allá abajo bastante triste. Un padre había llevado a su hijo que estaba endemoniado y los discípulos, los 9 que habían quedado allá abajo, no lo pudieron sacar. Y entonces, dice acá, el padre dice algo interesante y le dice, si puedes algo, ayúdanos. Marcos 9, 22 dice eso. Dice, correcto, lo voy a leer, Marcos 9, 22, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. César, esa... Si puedes. Ajá, si puedes hacer algo, o sea, como dudando. Claro que no había duda. No estaba seguro de que él podía hacer algo, o de que él podía hacerlo todo. Y dice, si puedes hacerlo. Y no sé si ustedes se han dado cuenta, familia, del contraste que hay entre este hombre y la mujer, de la mujer sirofenicia. Señor, aunque sea una migaja de ese gran poder que tú tienes, dame para liberar a mi hijo, ¿verdad? Y este hombre le dice, si puedes ayudar en algo, ayúdame. Ahora, qué interesante es, César, cuando uno está pasando por un momento difícil, y yo creo que la situación no es tanto, sino, César, perder la fe en ese momento. O sea, estás pasando por una situación difícil, pero lo más difícil yo creo que es llegar a perder la fe. Ahora, fíjate que hay algo interesante porque, Néstor, los discípulos mismos estaban frustrados. Ellos habían ya echado demonios cuando Jesús los mandó a predicar. Ya los demonios se habían sujetado, habían sanado enfermos, habían hecho de todo. Y ahora se miraban impotentes y el diablo como que se burlaba de ellos. Estaban los escribas haciendo todo su relajo, aprovechando la situación. Así es. Pero el Padre, Jesús le dice perdón, como que, con otras palabras, como que sí creo. ¿Entendés? ¿Tú te acuerdas del ciego que miramos la primera vez? Perdón, el leproso, en el inicio de... Dice, Señor, si quieres, puedes. Él estaba seguro que él podía. Ahora, él quería saber si era la voluntad de Dios. Así es. Y Jesús le dijo, claro que puede, pero le dice, si quieres. ¿Sí? Ahora, fíjate que un comentario que interesante dice, no faltaba poder en Cristo, dice la hermana Juárez. Pero la curación del Hijo dependía de la fe del Padre. Y es que todo depende, familia, del que está contigo en el momento de la prueba. ¿Te acuerdas del centurión que lo vimos? Llegó, mi siervo está enfermo. Y entonces le dijo a Jesús, vamos, no, Señor, solo que digas la palabra aquí y mi siervo va a sanar. La fe de él sanó. La mujer sirofenicia, lo mismo. Sí. Señor, dame esa migaja de poder. Se ha hecho como tú has pedido porque tiene grande fe. O sea, ahí vemos que quien intercede tiene que mostrar fe. ¿Entiendes? Y eso es lo que le va a valer a la otra persona. A la persona que está pasando por el momento de... Incluso vimos cómo aquel paralítico que los amigos rompieron el techo. Al ver la fe de ellos, dijo Jesús, no el del paralítico, la fe de ellos. Entonces, algo importante en esta lección, César, es que la fe del que está intercediendo por la persona es principal. Depende de ella la contestación. La contestación que el Señor puede dar, correcto, porque si nos vamos a acercar a Jesús dudando, mejor no nos acerquemos, ¿verdad? Eso es importante. César, y entonces Jesús le dice en el versículo 23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree,
todo le es posible. Y yo quiero que este texto, familia, usted lo guarde, usted lo marque y lo pegue ahí en la refrigeradora, ahí en el microondas, en la puerta, porque aquí no está hablando de ningún discípulo, está hablando Jesús mismo. Y si Jesús lo está hablando, es porque se cumple, ¿verdad? Fíjate que en este comentario, en el versículo 20, dice que cuando trajeron al hombre ante Jesús, el hombre como que convulsionó más. La hermana White dice que en ese momento estaba el diablo contra Jesús. Estaba el conflicto de todos los siglos, ¿no? Sí. Como que Satanás no es dispuesto a cederle ningún punto a Jesús. Y entonces daba esas muestras. Y yo digo, ¿cómo pasa en cada uno de nosotros, en cada prueba, en cada situación, está la lucha, ¿no? En quién va a gobernar tu vida en ese momento. Y no estoy hablando solamente en situaciones extremas como esta, sino en cualquier situación de nuestra vida. Ahora, eso, César, también depende con la decisión que vamos a tomar en el diario vivir. Si vamos a hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios o si la vamos a hacer de acuerdo a nuestra voluntad. Creo que ahí depende también, esa es la lucha que tenemos todos los días, de decidir y decir, bueno, Señor, hoy voy a obedecerte, hoy voy a hacer esto que tú me estás pidiendo. Y por eso es importante, familia, el culto matutino, para saber qué Dios quiere hacer con nosotros. Este comentario del deseo de toda la gente dice, si puedes algo, ayúdanos, teniendo misericordia de nosotros. ¿Cuántas almas cargadas por el pecado han repetido esta oración? Y para todas la respuesta del Salvador es compasivo es, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Es la fe que nos une con el cielo y nos imparte fuerza para luchar con las potestades de las tinieblas. En Cristo, Dios ha provisto medios para subyugar todo rasgo pecaminoso y resistir la tentación por fuerte que sea. Qué maravillosa cita esa. César, y con esta cita cerramos este día, porque miren, una de las cosas que nosotros tenemos que aprender, César, es que si Jesús está dispuesto, César, a hacer algo en tu favor, lo que menos tú puedes hacer es creer en Él y poner toda tu fe. Ahora, este padre termina diciendo, Señor, reconozco. ¿Sí? Y por eso te pido que me ayudes. Y me gusta porque aquí dice, ayúdame con mi incredulidad. O sea, ya no le dijo, ayúdame con mi hijo, sino que el problema aquí soy yo. Ayúdame con mi incredulidad, que es lo que nosotros deberíamos de decirle al Señor. Porque Él dijo, e inmediatamente el padre del muchacho, versículo 24, clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Creo que esa es una oración sincera, ¿verdad? De este hombre. Así es, dice que debemos confiar en Jesús, ¿verdad? Y depositarnos en Él. Amén. El que sanó al enfermo y echó los demonios cuando estaba entre los hombres es el mismo Redentor. Amén. Poderoso para nosotros. Así es. Ok, vamos a pasar entonces el día miércoles. Miércoles 14 de agosto, César, ¿quién es el más grande? Ahora aquí vemos una escena de posición. Ahora aquí me dice por qué los bandidos estos no pudieron echar al demonio. Aquí está la respuesta. César dice, lee Marcos 9, 30 al 41, ¿qué tiene diferente esta segunda predicción de Jesús acerca de su muerte y su resurrección? Compara con Marcos 8, 31, por otra parte, acerca de qué discuten los discípulos y qué instrucción les da Jesús. En el versículo 30 al 32, César, Jesús van ya de camino para Galilea, ¿verdad? Y entonces él, queriendo que nadie lo supiese, él pues comienza a decirle que el Hijo del Hombre se ha entregado otra vez en mano, como que Jesús lo que quería era dejarle en su mente de que él no iba a estar allí, de que él tenía que partir porque era su misión. Sí, yo creo que Jesús lo quería quitarle ese concepto de que tenían del reinado, correcto, del reinado temporal, terrenal en la tierra. Sí, entonces Jesús quería quitarle esa perspectiva y decirle, miren, no, ustedes están yéndose por otro lado. Y quiero mostrarles que el reino que yo tengo es diferente a este, es un reino diferente. Entonces, ahora Jesús comienza a repetirles eso. Y me gusta lo que dice en el versículo 32, porque ¿qué hombres más cabeza duras eran estos, César? Dice, pero ellos no entendían esta palabra. Es que es lo que mismo, o sea, si ellos estaban esperando, estaban seguros de ese reino terrenal, eso de la muerte no le cabía, entonces mejor como que lo hacían a un lado.
A veces, muchas veces encontramos un texto que no nos parece, entonces lo que hacemos es apartarlo y no le buscamos la solución. Y qué triste es, familia, cuando te encuentras con alguien, y aquí con todo respeto, ¿verdad? Te encuentras con alguien, les explicas del sábado, les explicas del santuario, les explicas del estado de los muertos, y siguen con lo mismo y le estás explicando y con la Biblia, texto por texto, César, y todavía siguen sin entender y sin aceptar, ¿verdad? Yo me recuerdo una clase que tuve de contabilidad agropecuaria. No fui ese día a clase, un día domingo, y la profesora, pues, de alguna manera, al hacer el balance general, le sobraron 15,000 pesos, y entonces, y le cuadró. Me comentaron los muchachos, y entonces, ¿qué hizo? La borró y dice, no le hagan caso a estos 15,000 pesos. Porque, Lo apartó. no, yo, si lo ponía, le descuadraba, ¿verdad? Sí. Entonces ella más fácil encontró borrarlo antes que buscarle la solución. Hubiera aceptado su error y volver a hacer la Así es. Y los muchachos que no perdían tiempo, en cuanto salieron de clase, me llamaron para que nos reuniéramos a ver, porque no podía, si es matemática, no podía sobrar. Entonces, estos discípulos, esas predicciones del Mesías sufriente no le cabían. Eso es lo que habían aprendido, entonces no le cabía. No lo aceptaban. Porque ellos siempre estaban pensando en ese rey temporal, terrenal, perdón. Y por eso era el pleito que dice el versículo 33. Porque Jesús le dice, ¿y qué es lo que estaban ustedes peleando en el camino? ¿Verdad? Sí. Dice César, y llegó a Capernaum, verso 33, y cuando estuvo en casa le preguntó, ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postero de todos y el servidor de todos. Y había un problema grande, César, y era que nadie quería servir a nadie. Pues fíjate que esa es la clave por la cual no habían echado a los demonios. A los demonios, porque ellos creían que... No, dice el comentario de Hermanas Bay, en ese capítulo del deseo de toda la gente, que en lugar de estar ellos en oración, ellos estaban peleándose entre ellos mismos. ¿Y por qué se llevó a Juan y a Pedro y a nosotros no nos llevó? Como celosos y discutiendo entre ellos, como que Jesús tenía favorito. Y no se dedicaron a la oración. Ahora, por otra parte, dice ella, lo voy a parafrasear, ¿no? Ellos ya habían sacado demonios, ahora no lo podían hacer. O sea, mientras tu fe está firme en Jesús, tú tienes la autoridad para hacerlo. Pero cuando tú mismo estás envuelto en un rollo ahí, los demonios también lo saben. Entonces esa autoridad no te es dada. Es verdad. La fe de ayer, lo que hiciste ayer no te sirve para hoy, y lo de hoy no te va a servir para mañana. Debe haber una comunión constante con Dios. Diaria. Para poder hacer esta situación. Porque hay días, familia, César, hay días donde, por ejemplo, nosotros vemos, vamos a hablar acerca de los salmos, que nosotros estudiamos el libro de los salmos. David escribía que estaba gozoso, que estaba bien, después escribía que estaba triste, que quería hasta matarse, que en depresión, o sea, porque no todos los días son iguales, pero lo que tú dices, César, es cierto. La comunión diaria con Jesús nos va a hacer crecer la fe. Y estos discípulos estaban, César, disputando quién iba a ser el mayor entre ellos. Y Jesús les da la clave. Bueno, si ustedes quieren ser el mayor, tienen que ser el menor. Era la inversa. Era la inversa. Y tienen que servir a todos. Y el servicio, familia, el servicio, César. Sirve. Ay, el servicio. Okay, entonces, hermano, le toca hacer esto, usted va a ir y usted, ay, ¿por qué me dan esto a mí? Familia, nosotros como seguidores de Cristo debería de ser un privilegio servirle al Señor, ¿verdad? Así es. Si vamos a limpiar la iglesia, si vamos a sacudir las bancas, hagámoslo como para el Señor, como dice Pablo, y sintámonos gozosos, porque el Señor nos ha llamado a hacer esa parte que es principal. Imagínate que tú limpias una banca bien bonito y en esa banca se sienten 7 almas que vienen a escuchar la palabra de Dios y que deciden por Cristo. Y se sentaron en esa banca que tú limpiaste con amor y te gracias, Señor, ahí están esas almas, ¿verdad?
Eso es importante que Pero nosotros por otro podamos. lado, recuerden que cuando nosotros hablamos de liderazgo, aquí en la iglesia no es para mandar a las personas, Así es. porque tú eres mejor o porque tú tienes el cargo. Tú estás llamado a enseñarle a esas personas cómo guiarse, ¿verdad? Por eso se llama líder, no están buscando patrones ni capataces. Así es. Entonces, dice Jesús, el que quiera ser más grande, tiene que ser el más pequeño. Más pequeño, por así decirlo. Así, me gusta lo que dice aquí. Dice aquí César, Jesús responde el problema en dos pasos. En primer lugar, afirma claramente que para ser el primero, el más importante, es necesario llegar a ser un servidor. Luego ilustra el significado de lo que ha dicho mediante una acción evidente. Evidentemente había un niño cerca escuchando. Jesús toma al niño y lo coloca en medio del grupo, algo sin duda intimidatorio para el pequeño. Pero entonces Jesús, ¿verdad?, lo toma en su brazo y descomprimiendo así la escena, y enseña que si reciben al niño, lo reciben a él, y si lo reciben a él, reciben a su padre. De esa manera, el niño más humilde queda vinculado con Dios mismo. Es decir, que Jesús toma esa ilustración para que podamos acercarnos a Jesús. Si nosotros aceptamos a Jesús, entonces aceptamos el Padre. Y qué bonito que es, César, porque una de las cosas que Jesús vino a hacer a esta tierra fue a enseñarnos realmente cuál es el carácter de su Padre. Porque muchos tenían un mal concepto del Padre o de Dios mismo. Pero Jesús vino a enseñarnos cómo era. Y entonces vemos que Jesús quiere que nosotros seamos discípulos, pero que seamos serviciales en la obra de Él. Y esto implica, César, la iglesia, la comunidad, el trabajo donde estemos. Porque no solo en la iglesia te vas a aportar como un servidor de Cristo. Tienes que hacerlo todo en tu diario vivir, donde estés. Okay, mira por qué el Señor toma a un niño. Llamando a un niño así, Jesús lo puso en medio de ellos, como habías leído. Ajá. Y entonces ella dice, la sencillez, el olvido de sí mismo y el amor confiado del niño son atributos que el cielo aprecia. Son las características de la verdadera grandeza. Por eso dice también ella, no era suficiente que los discípulos de Jesús fuesen instruidos en cuanto a la naturaleza del reino. Lo que necesitaban era un cambio de corazón que los pusiese en armonía con sus principios. Así. Qué tremenda cita esa. Necesitamos nosotros entonces, César, y es que me recuerda porque Jesús dice que los niños, ¿cómo son los niños? Vamos a hacer este paréntesis rápido. Los niños cuando pelean, César, ¿cuánto dilatan? Un ratito, al rato ya andan otra vez juntos. Ya me olvidó. Y salen llorando y todo, ¿verdad? Y después andan otra vez jugando. Y eso es lo que Jesús dice. Nosotros, como adultos, de los niños aprendemos grandes lecciones. Y nosotros, César, si ya tú hiciste algo, yo no te hablo y andamos ahí, ay, no me cae mal, y comenzamos a decir, cuando debería de ser como los niños, bueno, tomar uno la iniciativa, ¿verdad? De decir, mira, ¿cómo estás? Disculpame o perdoname, porque eso es lo que deberíamos de hacer, no separarnos, pues, ¿verdad? Porque estamos en la misma familia de Dios. Así es. Ok, vamos a pasar al día jueves. Dice, la persona sana en el infierno. Y aquí nos manda a leer Marcos capítulo 9, César, versículo 42 al 50. Dice aquí, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fue de ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Ok, César, esto que menciona Jesús da una ilustración que hace Jesús, es la siguiente. Si tu mano te hace tropezar, dice que te la cortes. Claro, imagínate entrar al reino de los cielos sin una mano. Es ilógico. Es ilógico, ¿verdad? ¿Cómo vas a entrar? Ahora, y si te vas a perder, vas a entrar con las dos manos. Por eso el tema completo, ¿verdad? Es ilógico porque el que se pierde va sano. Va sano. Y el que se salva va en pedazos.
Porque te cortas el pie, te cortas la mano. Entonces Jesús no está hablando aquí de manera literal. Literal no, sino que lo que Jesús está, César, recalcando es el hábito de pecar, ¿verdad? Hablando sobre el pecado. Jesús se refiere a que nuestra manera de vivir tiene que ser con agrado. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que nos hacen pecar, ¿sí o no? Hasta intencionalmente pecamos, ¿verdad? Bueno, dice aquí el comentario en la parte del centro. El Señor está empleando una hipérbole o una exageración para establecer un punto. La pérdida de una mano o un pie o un ojo es algo terrible para cualquiera, ¿no? Oh, sí. ¿Cuánto más desastroso debería ser para un cristiano el hecho de pecar? O sea, si una mano para nosotros es tan importante y es algo terrible perderla, eso mismo o peor aún debería ser nosotros en cuanto al pecado. Dice en la última parte del penúltimo párrafo, el pecado es algo que debería ser tomado tan serio que sería preferible perder una mano o un pie o un ojo en lugar de pecar. En otras palabras, César, tú acabas de decir algo importante. Si nuestra mano es tan importante para nuestro cuerpo, entonces dejar de pecar debería ser importante también para nuestra vida espiritual. Ahora, ¿cómo es que tú dejas de pecar? Número uno, recordemos lo que dice Proverbios 28:13. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Cómo es que nosotros podemos dejar de pecar? Bueno, mientras nos acercamos a Cristo, y esto es algo importante que nosotros tenemos que mencionar, hay muchas personas, cristianos, que esto lo toman equivocadamente. Hay cristianos que piensan que mientras más se acercan a Cristo son más santos. Pero la realidad es otra. Mientras tú te acercas a Cristo, tú te das cuenta de lo pecaminoso que eres, ¿verdad? Y entonces comienzas a tener una reflexión en tu vida de decir, como cuando estuvo Isaías viendo la santidad del Señor, dice, te sentís perdido y sentís la necesidad de un intercesor. Correcto. Un mediador. Ahora, el apóstol Pablo, César, el apóstol Pedro, perdón, le dijo a Jesús, apártate de mí que soy hombre pecador, porque estaba delante de Jesús. Isaías dijo, ay, estoy muerto. Pablo dijo, ay, de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? O sea, mientras nos acercamos más a Cristo, nosotros vemos en carne propia, César, la terrible consecuencia del pecado. Dice aquí, en cuanto al infierno, lo eterno de él son sus consecuencias, ¿sí o no? Eso es. Ahora dice, no su fuego. Y dice aquí, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel cree en él y no perezca, sino que tenga vida eterna. Ahora, no es solamente que nosotros vamos a creer en Jesús. Tenés que creer en Jesús y tenés que abandonar el pecado que no le agrada a Jesús. Bueno, como te dice, acercarse a Dios nos hace sentirnos pecadores y necesitados de Cristo. Correcto. ¿Sí? Y por eso Pedro decía, mejor nos quedamos aquí, hagamos 3 enramadas, porque aquí estamos bien. Estaba en el cielo, ¿verdad? Pero por otra parte, hay un mundo lleno de pecado y tú no fuiste llamado a solamente a salvarte tú, sino a salvar, a ayudar a los demás, ¿verdad? Y tenemos esas dos comparaciones. Y entonces, ¿cómo yo puedo alejarme del pecado? Acercándome de Cristo. ¿Cómo puedo yo ayudar a los demás también? Acercándote a Cristo también. Pero eso todo redunda en Cristo. Él mismo lo dijo, separado de mí, nada podemos hacer. César, y se me vino ahorita a la mente una cita de Martín Lutero. Dijo Martín Lutero, me vi a mí mismo y me vi imposible de salvarme. Miré a Cristo y miré imposible perderme. O sea, tú no te puedes salvar por ti mismo. Pero si ves a Cristo, ya si te quieres perder es porque tú quieres. Porque no depende de ti. Porque no, correcto, no depende de ti, tenés a un Salvador. Entonces, el pecado, incluso también Martín Lutero dijo, no podemos impedir que los pájaros vuelen encima de nuestra cabeza, pero sí podemos impedir que hagan nidos. Entonces, el pecado está ahí dando vuelta en el mundo. No podemos impedir eso,
pero sí podemos impedir, familia, que se asiente aquí el pecado en nuestra mente, ¿verdad? Es importante que nosotros entendamos entonces en este día, César, que si hay algo que nos está todavía irrumpiendo la relación con Cristo, un pecado acariciado que podamos tener, yo creo que es momento para decirle al Señor, Señor, ayúdame. Señor, quítame eso, por favor. Necesito de tu ayuda, porque familia, nosotros a veces parecemos que estamos haciendo las cosas bien cuando en realidad estamos haciendo las cosas mal, ¿verdad? ¿Y por qué pasa eso? Porque queremos confiar en nuestra propia fuerza. Y si confiamos en nosotros mismos, como dijo Martín Lutero, me veo a mí mismo, imposible de salvarme. Estamos fritos, dijo el hombre. ¿Verdad? Ok, vamos a pasar al día viernes porque ya el tiempo se nos fue. Sí. Dice la primera cita, Néstor: antes de la honra viene la humildad. Amén. Para ocupar un lugar elevado ante los hombres, el cielo elige al obrero que, como Juan el Bautista, toma un lugar humilde delante de Dios. El discípulo que más se asemeja a un niño es el más eficiente en la labor para Dios. Amén. Los seres celestiales pueden cooperar con aquel que no trata de ensalzarse a sí mismo, sino el de salvar almas. Deseaba a toda la gente, página 411. Qué lindo. Dice, el discípulo que más se asemeja a un niño es el más eficiente en la labor para Dios. Eso lo queríamos de nosotros tener, César, ¿verdad? Ahora, me gusta la parte de cómo termina. Dice, los seres celestiales pueden cooperar. ¿Quiénes son los seres celestiales? Los ángeles, ¿verdad? Pueden cooperar con aquel que no trata de ensalzarse a sí mismo, sino que se enfoca en salvar personas para Cristo. Ahí donde los ángeles están a tu lado, César, protegiéndote, ayudándote, ¿verdad? ¿Y cómo dice la siguiente cita, César? Sí. Todo lo que nos da ventaja sobre otro, sea educación o refinamiento, nobleza de carácter, el entrenamiento cristiano o la experiencia religiosa, nos impone una deuda para con los menos favorecidos y debemos servirlos en cuanto esté en nuestro poder. Si somos fuertes, debemos sostener las manos de los débiles. Los ángeles de gloria que contemplan el rostro del Padre en el cielo se gozan en servir a sus pequeñuelos. Las almas temblorosas, que tal vez tienen muchos rasgos de carácter censurable, les son especialmente encargadas. Hay siempre ángeles presentes donde más se lo necesita, con quienes tienen que pelear la batalla más dura contra el yo y cuyo ambiente es más desalentador. Y los verdaderos seguidores de Cristo cooperarán en ese ministerio. Amén. Me gusta cómo dice esta cita. Y miren, familia, nosotros deberíamos de sentirnos privilegiados porque, César, Dios nos llama a nosotros, nos está llamando para que hagamos algo grande, que es buscar a esas personas. Ahora, recordemos que Jesús dijo en Lucas 19:10, el Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Ahora, Él vino a buscar eso. Te encontró, te salvó, pero ahora te dice, ahora tú tienes que hacer lo mismo. Ve y busca a esa persona perdida, la traes a mí y así tú estás participando de la salvación de esa persona. ¿Verdad? A ver, cuando tú conoces a Cristo, tú llegas a mejorar, ¿verdad?, tu vida. Sí. Pero eso no te hace que tú te hagas o te creas mejor que la persona. Es correcto. Porque tú no eres mejor porque tú lo eres, sino por la gracia Por de la Cristo. gracia de Cristo. Entonces, el hermano Juan dice, si tienes conocimiento, Ser educativo, dice ella. si tienes educación, más bien estás endeudado para ayudar, en lugar de ensalzarme yo, porque yo sé más que todo. Más bien eso debería a mí de mantenerme humilde y servir al resto. Y es lo que nosotros deberíamos de aprovechar, familia. Si tú tienes un grado, eres una persona estudiosa, eres una persona preparada, Dios no te ha puesto ahí de casualidad ni en balde, como decimos. Dios te ha puesto y te ha dado esos conocimientos y te ha dado esos logros para que también los puedas emplear en el ministerio que Él ahora te ofrece. Porque Él no solo está llamando a las personas preparadas, hay muchas personas que ni siquiera saben leer, pero leen la Biblia de una manera como que supiesen leer, ¿verdad, César? Se la sabe. Porque la capacitación que da Cristo es única. Y Claro, nosotros, como le digo a los muchachos cuando estamos reunidos ahí en la clase, entre mejor nos preparemos, serviremos mejor al cielo. amén, así es.
cuenta de que no vamos a estudiar nada. Pero tampoco el conocimiento que yo tengo me va a llevar por encima de todo esto, porque recuerden que esto no se trata de fuerza humana, sino de la voluntad de Dios. Amén. Bueno, queridos amigos, queridos hermanos, llegamos al final de este repaso de Escuela Sabática, lección 7, instruyendo a los discípulos, parte 1. No se pierda la lección 8 para el 24 de agosto, César. Es la segunda parte, ¿verdad? Instruyendo a los discípulos, parte 2. Y les animamos para que estudien el folleto de Escuela Sabática, el libro de Marcos, de este tercer trimestre. Ya estamos llegando al final casi, ¿verdad? Gracias a Dios por esa oportunidad que nos da. Recuerden suscribirse al canal. Gracias a Dios ya son 290 los que se han suscrito, César, y me llama la atención que nos ven muchas personas pero no se suscriben. No sé qué les impide. Tocan ahí el botoncito rojo que aparece ahí abajo. Es gratis, no les cuesta nada. Solo se suscriben y de esa manera nos apoyan a nosotros en el canal. Compartan también este video, porque a veces tenemos hasta 600, 700 vistas, César, y 290 suscriptores. Deben tener esos 600 por lo menos. Por lo menos esos 600. Así que, familia, muchas gracias por apoyarnos. Ahora haciendo el clic ahí. Sí, hagan su parte ahí, compartiendo, dándole like, y a todos los que han comentado también, les agradecemos mucho sus comentarios. Hoy no los leímos, pero el próximo estudio lo hacemos. Primeramente Dios, ¿verdad? Así que nos despedimos, César. ¿Vamos a orar? Sí. Nuestro Dios, te agradecemos porque usted siempre está pendiente de su iglesia. Amén. Tuviste, oh Dios, con los 12 discípulos cuando ibas a salir de este mundo, y lo sigues haciendo con nosotros ahora que estás pronto a tu segundo retorno. Permite, oh Dios, que podamos encontrar fortaleza en cada mañana, Señor, como lo tuvieron los discípulos en el monte de la transfiguración. Podamos tener un encuentro personal contigo, que nuestra mente se abra, Señor, y podamos entender, oh Dios, el ministerio que nos has dado y el privilegio de servirte. Pero que eso también nos prepare, Señor, para servir a otros y prestarle el mejor servicio a ellos. Sí, sí. Padre eterno, oramos para que tu Espíritu Santo siga haciendo su obra en nosotros, Señor, y nos ayude a entender mejor, a entenderte mejor, Señor. Amén, para Dios. prestar un mejor servicio y así enseñarle también a nuestros hermanos. Bendícenos a todos. Oramos para que podamos ser instruidos, Señor, y preparados para terminar la obra, Señor, que aquellos discípulos una vez comenzaron. Gracias porque en todo tú vas adelante. Amén. Así que nos confiamos en tus manos y lo pedimos y lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, familia. Nos vemos en el próximo estudio de Escuela Sabática Fácil. Fácil.